eh, que les han dado una muy buena recibida, y más allá de haber recibido con los brazos tan abiertos a mis papás. En particular quiero agradecerles porque parte del cariño que ustedes le han dado a mi familia se nota en la mejoría física de mi mamá. Eso es algo que les agradezco profundamente. Gracias. Con mi esposa Almendra venimos de Córdoba, que es una ciudad en el interior de la Argentina. Yo soy profesor de literatura y también estoy terminando mis estudios en teología. Me gusta mucho escribir, me gusta la música. Almendra es fotógrafa, y se dedica también a lo que es el trabajo comunitario, el trabajo territorial. Estamos muy contentos de estar por acá y vamos a estar durante un mes más o menos. Tenemos mucha expectativa de lo que va a pasar en este próximo tiempo. En particular, además de venir a visitar la familia, vinimos a dar unas charlas sobre el último libro que acabo de publicar, que es este que está acá, que se llama Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Después, si tienen sus computadoras, en sus teléfonos, pueden entrar ahí, larebeliondelosantos.com, y ahí hay un poco más de información sobre el libro. Pueden descargar gratis el primer capítulo del libro también y conocer un poquito más. Hay algunos videos. Particularmente el mensaje que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde tiene que ver con el proceso de convertirse en seguidores y seguidoras de Jesús. Tiene que ver con aquello que hablamos cuando hablamos de discipulado, una palabrita que está etimológicamente en su raíz relacionado con el concepto de disciplina. El discípulo o la discípula son aquellas personas que se disciplinan de cierta forma para convertirse en aprendices, para aprender a hacer las cosas según un maestro o un referente. En este caso, ser discípulos o discípulas de Jesús tiene un poco una serie de desafíos que van cambiando con los tiempos. Cada época tiene sus propios desafíos, pero para poder reflexionar un poquito acerca de qué características, qué formas o atributos tiene el hecho de ser discípulos o discípulas de Jesús, vamos a revisar el cuarto evangelio. Vamos a revisar particularmente a una figura muy misteriosa que tiene la Biblia, que es la figura del discípulo amado. Si hay algún argentino por acá, seguramente que va a conocer una expresión que se le dice a los niños para confundirlos. A los niños se le dice: ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? Los niños se quedan pensando un buen rato en eso y bueno, uno sabe, le está dando la respuesta en la misma pregunta: ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? De igual manera, yo les voy a hacer una pregunta que viene ya en algún punto con la respuesta incluida, y es básicamente: ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Digamos que en teoría también está ahí la respuesta, pero debo decirles que las cosas son un poquito más complicadas. Y vamos a meternos un poquito en esta historia más complicada acerca del cuarto evangelio. Hace un tiempo preparé una materia para un seminario sobre el cuarto evangelio y me enamoré profundamente de este texto. Siempre me había parecido muy interesante, pero en el momento de estudiarlo y de comprometerme de otra forma con la lectura y con el estudio, encontré que tiene una gran riqueza, una riqueza que me sorprendió sinceramente, y me gustaría compartir de todas esas cosas quizás un fragmentito de algunas cosas que aprendí. Para saber exactamente quién escribió este cuarto evangelio, podemos leer el mismo texto. El mismo texto nos dice en un momento quién lo escribió. Así que vamos a leer este fragmento que está por acá. Si quieren anotar o si quieren después buscar en sus Biblias o prender sus Biblias. Juan, o el cuarto evangelio, capítulo 21, del 20 al 24. Acá en este fragmento nos va a decir quién lo escribió. Dice así: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó:
si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. Fíjense que ahí al final nos está diciendo quién escribió el cuarto evangelio. Ese discípulo, el discípulo que se acostó en el pecho de Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba, es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y además de la figura entonces de este escritor del cuarto evangelio, tenemos a un grupo de personas que lo conocen y dicen, y nosotros sabemos que su relato es fiel. ¿Sí? Además de la mano del escritor del cuarto evangelio, el discípulo amado, hay otro grupo que se suele conocer como la comunidad del discípulo amado, que da testimonio de lo que él dice. Efectivamente, lo que él escribió es verdad. ¿Sí? Entonces, a la pregunta de quién escribió el Evangelio de Juan, la respuesta no debería ser Juan. La respuesta debería ser el discípulo amado. El discípulo amado es el escritor del cuarto Evangelio. ¿Y de dónde sacamos nosotros que Juan es el discípulo amado? Eso viene de una tradición cristiana del segundo siglo, Irineo de Lyon. Irineo fue obispo de la ciudad de Lyon, en Francia. Irineo, recuperando otras tradiciones que habían ido pasando antes de Irineo, otro mártir de la iglesia le pasó ese dato y otro se lo fue pasando y, según esta tradición, el apóstol Juan escribió el cuarto evangelio. De ahí nos viene, de algo que escribió Irineo de Lyon en el siglo II. Sin embargo, en el cuarto evangelio nunca se nos dice, a diferencia de las cartas de Pablo, por ejemplo, que haya sido escrito por Juan. Por el contrario, se nos dice concretamente que lo escribió el discípulo amado. Hay otras teorías también, así como está la teoría de Irineo, de que lo escribió el apóstol Juan, el discípulo de Jesús. Hay otras teorías que dicen que quizás lo escribió otro personaje conocido dentro de la iglesia primitiva llamada Juan el Anciano. Juan el Anciano es el que escribe las cartas, ¿sí? Que no es el mismo de Juan el discípulo, ¿sí? Sino que Juan el Anciano técnicamente vivía en la zona de Éfeso, y en esa zona de Éfeso era muy conocido, y era reconocido no como Juan el discípulo o Juan el apóstol, sino como Juan el Anciano. Si ustedes se fijan en sus Biblias, dice, siempre que se habla de él, se habla como de el anciano, un nombre honorario que se le daba. Además de esto, hay otras teorías que son más disparatadas y más divertidas, como por ejemplo que este discípulo amado podría haber sido Lázaro de Betania, el hermano de Marta y María, porque vieron que dice que se corría entre la comunidad de los creyentes la idea de que él no iba a morir nunca, y efectivamente Lázaro es resucitado por Jesús. Además se dice, de la única persona que el cuarto evangelio dice que es amigo de Jesús, es de Lázaro. Entonces de ahí viene la idea de que quizás este Lázaro era el discípulo a quien Jesús amó. Lo cierto es que nosotros no sabemos exactamente, son diferentes teorías, pero lo que sí sabemos es que además de este plano estrictamente autoral, es decir, quién escribió el libro, podemos entender la figura del discípulo amado como una figura literaria. ¿Qué significa esto? En vez de entenderlo solamente como una persona, lo podemos entender también como una figura, como un símbolo, como una metáfora. Es decir, este discípulo amado en algún punto nos está contando cómo es Jesús, y también al contar algo acerca de sí mismo, de las veces que aparece en el relato, nos está diciendo algo acerca de cómo tienen que ser los discípulos y discípulas de Jesús. Es decir, en la figura del discípulo amado, la idea es que cada uno de nosotros podamos reflejarnos. Y que cada uno de nosotros, al leer el texto, podamos decir, ah, yo soy este discípulo amado. Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer hoy. Vamos a intentar leer las veces que aparece en el cuarto evangelio la figura del discípulo amado, y vamos a intentar ver cómo se comporta, porque eso es modelo para nosotros. Así como se comportó ese discípulo amado, debemos comportarnos nosotros como seguidores y seguidoras de Jesús. Un poquito de agua. Genial. Muy bien. A lo largo del cuarto evangelio hay 5 momentos en los que aparece esta figura tan misteriosa llamada el discípulo amado. Y es muy interesante que casi siempre, en estas 5 veces que aparece, el discípulo amado aparece al lado de otra figura muy importante, que es Pedro. Pareciera que el discípulo amado y Pedro siempre están caminando juntos,
y en algún punto se comportan parecido, pero en algún punto se comportan diferente. Incluso pareciera cuando uno lo está leyendo que hay cierta rivalidad, como el versículo este que acabamos de leer. ¿Sí? Como pareciera como que Pedro está medio celoso del discípulo amado. Y le dice, ¿por qué este? ¿Qué pasa con este? ¿Sí? Pareciera que hay como una especie de pequeña rivalidad entre ellos. ¿Y por qué Pedro? ¿Por qué esta figura, no? Recordemos que Pedro no solamente fue el referente dentro de los discípulos, ¿sí? El que más habla en los evangelios, el que más explícitamente es el líder de los 12, sino que también fue Pedro el primer líder de la iglesia primitiva. Entonces tenía un rol muy significativo. Pedro era la representación misma de la autoridad dentro de la iglesia primitiva. ¿Sí? Tiene entonces también en este relato un tinte de eso. Pedro es el que en algún punto representa la figura de autoridad dentro de los 12. ¿Sí? El que tiene la palabra que guía al resto. Vamos a ver que al tiempo que Pedro sigue manteniendo en este relato esta idea de ser como la figura de autoridad, el referente, el discípulo amado tiene otras características. Quizás nunca lo escuchamos hablar, por ejemplo, el discípulo amado, a diferencia de Pedro, que habla un montón. Nunca vemos en los evangelios que hable el discípulo amado, pero sí vemos cómo actúa. Y el discípulo amado, a diferencia de Pedro, quizás es más tímido, quizás es más introvertido, pero de su forma de actuar y de comportarse podemos aprender un montón de cosas. Entonces, el discípulo amado es una metáfora, un símbolo, una figura que nos hace pensar a nosotros acerca de cómo tenemos que comportarnos si queremos ser discípulos y discípulas de Jesús. Y vamos a ver en 5 veces, en 5 apariciones, qué características tiene este discípulo del que Jesús amaba. Vamos con la primera. Juan capítulo 13, busquen ahí sus Biblias. Estamos en la última cena, un momento muy crítico. Jesús sabe lo que le espera. En ese contexto de muchísima tensión, va a revelar algo muy fuerte acerca de uno de sus seguidores. Juan 13, del 21 al 28. Dice así: entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Jesús empieza a hablar de la traición de Judas en un momento muy tenso. Recuerden que para este momento ya Jesús había hecho todo su ministerio a lo largo de 3 años, según las veces que lo vemos a él participando de la Pascua. En todas esas veces practicó su ministerio y había llegado hasta el fin con estos discípulos que lo habían acompañado. Ya en esta última cena les había lavado los pies incluso, y en ese momento de muchísima tensión, un momento muy íntimo, Jesús revela: uno de ustedes, de mis más íntimos, me va a traicionar. Y en ese momento Pedro, que técnicamente es el líder de los 12, Pedro es el que lleva la voz cantante de los discípulos, está lejos de Jesús. Está sentado lejos de Jesús. Cuando nosotros leemos los evangelios, quizás podemos decir, bueno, esto es una descripción. Simplemente está diciendo que estaba sentado más lejos. Esto no significa nada. Pero los evangelios están escritos con muchísima maestría. Están escritos hasta el detalle. Y cada una de las cositas que nos encontramos en los evangelios, los detalles de cómo están vestidos los personajes, a dónde están parados, cómo hablan, qué relato aparece primero y qué relato aparece después, todo eso nos está comunicando algo. ¿Sí? Todo está trabajado muy al detalle. En esta escena, por ejemplo, lo tenemos a Pedro sentado lejos de Jesús y que cuando quiere escuchar el secreto de Jesús no puede, porque está lejos. Por el contrario, el discípulo amado es aquel que está en el pecho de Jesús. El discípulo amado, al estar en el pecho de Jesús, cerquita de su corazón, puede escuchar su secreto. Puede entender qué es lo que le preocupa a Jesús y que nadie más escucha, porque los demás están un poco más lejos.
Solamente el discípulo amado conoce la identidad de Judas. El resto, por más que está con Jesús, no entiende muy bien qué es lo que está preocupando al maestro. El discípulo amado dice que está en el pecho de Jesús, y si ustedes tienen alguna traducción un poco más vieja, probablemente se encuentre en la frase, el discípulo amado está en el seno de Jesús. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, esa frase tiene mucho significado, porque Jesús mismo dice, yo estoy en el seno del Padre. Fíjense cómo se replica. El tipo de relación que Jesús tiene con el Padre es el tipo de relación que el discípulo tiene con Jesús. Es una relación de muchísima ternura, de muchísima cercanía, es una relación de intimidad. Al estar cerca del corazón de Jesús, el discípulo amado puede entender sus secretos. Otros están con Él, pero están un poco más lejos y no lo entienden. Lo primero que entendemos entonces acerca de qué características tiene un discípulo amado es que básicamente tiene intimidad con Jesús. Tiene con Él una relación de ternura, de confianza. Un discípulo amado escucha los secretos del corazón del Maestro y está también atento a sus necesidades y preocupaciones. Las cosas que le cargan el corazón a Jesús. La segunda escena en la que vemos aparecer a este discípulo a quien Jesús amaba es la siguiente, la crucifixión. Vamos al capítulo 19, del 25 al 27. Después de esta última cena, efectivamente Jesús se dirige a la cruz y en el Evangelio de Juan, o el cuarto Evangelio más bien, la cruz está representada como un espacio de consagración. Jesús sube a la cruz como un monarca sube al trono. Sin embargo, la forma en la que Jesús es coronado invierte lo que se espera. Jesús, cuando llega al trono, al lugar de la mayor gloria y de la mayor consagración, es sin embargo el lugar del mayor sufrimiento y el lugar de la muerte. Pero justamente en las manos de Dios la muerte se convierte en nueva vida. Y lo que parecía humillación y vergüenza se convierte también en realeza y en una consagración. En este momento de mayor sufrimiento, nosotros nos encontramos con esta escena. Capítulo 19, del 25 al 27. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena, 4 mujeres. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir en su casa. Jesús muere por un complot dentro de los altos mandos judíos, religiosos, pero también muere como un rebelde contra el Imperio Romano. ¿Sí? La muerte de Jesús fue religiosa y política al mismo tiempo. Jesús no es condenado como eran condenados otros, a ser apedreados, por ejemplo, sino que Jesús es condenado a la cruz, el tipo de castigo que se le daba a los criminales, a aquellos que se rebelaban contra Roma. Jesús es atacado y es condenado, ejecutado, como un problema para el imperio. Y estar a los pies de una cruz de alguien condenado por el imperio era significado de problemas para los que estaban ahí. Y ahí tiene un poquito de sentido el hecho de que los discípulos se hayan ido. Los discípulos se van porque estar a los pies de la cruz de un sedicioso contra Roma es ser participante de la sedición. Los discípulos se van, tienen miedo. Y a los pies de la cruz solamente están las 4 mujeres. Las mujeres son las grandes heroínas ocultas de los evangelios. Y estas 4 mujeres a los pies de la cruz permanecen donde los discípulos ya se fueron. Pedro, que había dicho yo te seguiré hasta la muerte, nunca te voy a negar. No solamente que lo niega Jesús, sino que se esconde porque tiene muchísimo miedo. Son las mujeres las que quedan ahí al pie de la cruz. Y junto a las mujeres hay un solo varón, que es este discípulo al que Jesús amó. Todos los demás habían abandonado al Maestro, el mismísimo Pedro había abandonado a Jesús. Pero el discípulo amado no solamente tiene la característica de que está cerca del corazón de Jesús y lo escucha, sino tiene la característica también de que está junto a Jesús en los momentos de muchísimo dolor,
en los momentos de sufrimiento, en los momentos difíciles. Y hay una característica más que me parece muy interesante. El discípulo amado se hace cargo de la familia de Jesús. No solamente tiene una relación con Él, sino que sabe que tener una relación con Él implica tener una relación con su familia. El discípulo amado, cuando el maestro muere, cuando el maestro no está, se hace cargo de la familia del Señor. ¿Y qué podemos aprender acerca de estos ejemplos? Básicamente que el discípulo amado es aquel que permanece junto a Jesús, incluso en los momentos más duros, más peligrosos, y que también se hace cargo de la familia del Señor como si fuera la suya. Y para nosotros hablar de la familia del Señor tiene un significado muy claro y muy evidente y comunitario. Vamos a la tercera. El capítulo siguiente. Capítulo 20, del versículo 1 al versículo 10. Esta es la tercera vez que aparece en el relato este discípulo amado. Y es durante la mañana de resurrección. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces, el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras de los muertos. Y después, cada uno se fue a su casa. Los discípulos que se habían escapado en la crucifixión todavía están escondidos. Los discípulos están escondidos y tienen miedo de salir a la superficie porque estaban asociados con este criminal que acababa de ser crucificado. Y nuevamente es una mujer, es María Magdalena, la que marca el pulso de lo que debería pasar en la iglesia. María Magdalena visita la tumba del Señor y se da cuenta de que la piedra estaba corrida y que no sabían dónde estaba el cuerpo del Señor. Entonces va corriendo y se lo dice de vuelta a Pedro y al discípulo amado. Otra vez aparecen juntos y en el momento en el que escuchan ambos la noticia, se sorprenden y salen corriendo los dos. Y acá el relato se pone muy divertido porque no hay ningún motivo explícito de por qué debería uno correr más rápido que el otro o por qué deberíamos tener anotado en nuestra Biblia que uno corre más rápido que el otro. Es el tipo de información que podría parecer totalmente secundaria. Sin embargo, hay un detalle muy interesante acá. El discípulo amado corre más rápido. ¿Sí? El discípulo amado está muy desesperado por encontrarse con el Señor y por saber la verdad sobre Jesús. Está muy desesperado y corre más rápido. Y sin embargo no entra a la tumba, sino que espera. Pedro dijimos que es la figura esta de autoridad, esta figura reconocida, el líder de los 12, el líder de la iglesia primitiva. Y este discípulo amado, por más que puede vanagloriarse de haber estado al pie de la cruz donde los otros no estaban, por más que puede vanagloriarse acerca de haber estado en el pecho de Jesús y escuchar su secreto donde los otros no lo escucharon, sin embargo, por algún motivo, respeta lo suficiente a Pedro como para esperarlo. Porque lo cierto es que Pedro, como representante de la autoridad, normalmente es más lento. Pedro corre más lento. Y generalmente los discípulos amados fácilmente pueden sentirse que corren mucho más rápido. Sin embargo, hay algo en este discípulo amado que hace que lo respete lo suficiente a Pedro como para esperarlo. Entra primero Pedro a la tumba y después recién lo sigue el discípulo amado. Ambos, cuando ven el lienzo doblado, no saben muy bien qué pasó, pero recién en ese momento se les ilumina la fe, les iluminan los ojos y se dan cuenta de que el Maestro había resucitado.
De esta escena que aprendemos, básicamente que discípulo amado es aquel que se desespera por ver a su Señor y por eso corre más rápido. Y también es el que cree inmediatamente. Discípulo amado también es aquel que, pudiendo seguir sus propios deseos, su propio camino, prefiere respetar a esas personas en posiciones de reconocimiento dentro de la comunidad de los discípulos. Y vamos a la cuarta escena. La cuarta escena sucede en el capítulo 21, la segunda pesca milagrosa. Capítulo 21, del 1 al 11 dice así: Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: Me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo: Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Acuérdense que en el comienzo de la historia de Jesús con sus discípulos sucede una pesca milagrosa. Jesús le dice a los discípulos, se los encuentra en el mar de Galilea y ellos no podían sacar nada, habían pasado toda la noche intentando sacar algo y no pasaba nada. Jesús le dice: tiren las redes en mi nombre. Tiran las redes, sacan un montón de peces y en ese momento Pedro se le acerca a Jesús y le dice: soy indigno, ¿sí? Solamente soy un pescador, soy esto, no tengo más nada para ofrecer. Acá tenemos un espejo de esa escena. Tenemos una escena que se parece muchísimo. Nuevamente Jesús les dice: tiren las redes, y nuevamente hay una pesca milagrosa. Sin embargo, es muy interesante porque en esta segunda vez, Pedro, que había negado 3 veces a Jesús, ya no lo reconoce al Señor. Pedro, al volver a las redes, de vuelta tenemos acá un simbolismo muy fuerte. Pedro está volviendo a su vieja vida, está dejando de lado todas estas locas ideas mesiánicas de Jesús y está volviendo a su vieja vida, a lo que conoce. La vida de la rutina de pescar, que es el mundo conocido por él. Pedro volvió a su vieja vida. Cuando Jesús se le aparece, no lo reconoce, y de vuelta, el primero que lo vuelve a reconocer al Jesús resucitado es el discípulo amado. El discípulo amado lo percibe a Jesús, se da cuenta: esto tiene olor a Jesús, esto que está pasando es muy raro, es el tipo de cosas a las que Jesús nos tiene acostumbrados. Entonces le dice, es muy interesante porque el discípulo amado nuevamente tiene una relación muy particular con Pedro. Cuando él reconoce a Jesús, imagínense las ganas que debe haber tenido este discípulo amado de volver a abrazar al Maestro. Sin embargo, hace una cosa muy loca. Le dice a Pedro: Pedro, fíjate, allá está el Maestro. Y no se va él. Podría haberse ido tranquilamente de la barca. Pero el discípulo amado sabía que Pedro tenía que hacer las paces con Jesús, porque lo había traicionado. Entonces lo manda: anda Pedro, anda a hablar con el Maestro. Pedro va hasta la orilla, se encuentra con Jesús. Jesús lo restaura. Pedro lo había negado 3 veces. Jesús 3 veces le pregunta: ¿me amás? Una por cada una de sus negaciones. Lo había negado, le dio la posibilidad de decir que lo amaba. Lo negó, le da la posibilidad de decir que lo amaba. Lo negó, le da la posibilidad de decir que lo amaba. Listo. Pedro está perdonado. Y en todo ese tiempo que el discípulo amado podría haberse vuelto loco por ver a Jesús y haber dejado todas las redes por querer abrazar al Maestro, el discípulo amado
se hace cargo de su familia de vuelta. Y mientras Pedro hace las paces con Jesús, el discípulo amado es el que trae la barca y el que busca todos los peces para que todos puedan seguir comiendo. El discípulo amado entonces tiene unas características en este relato que es muy hermoso. ¿Y qué aprendemos de su forma de actuar? Que un discípulo amado es el que sabe reconocer a dónde está el Señor en las situaciones de la vida. En las situaciones de la vida cotidiana. Ahí donde no parecería que Jesús fuera a aparecer, el discípulo amado lo reconoce. Y justamente por eso, este discípulo amado se puede convertir en una guía para los demás. Incluso para esas figuras como Pedro, que son figuras de autoridad, son figuras respetadas por la comunidad de los discípulos. Pero muchas veces la autoridad no sabe a dónde está Jesús. Así como Pedro tampoco sabía en ese momento. Y necesitaba que los demás le dijeran: Pedro, es por allá la cosa. ¿Sí? Fíjate, allá está el maestro, seguí para aquel lado. A veces quizás nos damos la idea, o hemos recibido tradicionalmente, que las figuras de autoridad, los líderes, los pastores, los referentes, tienen su vida resuelta, que no tienen inconvenientes y que deberían simplemente estar para hacernos la vida más simple a nosotros, y bueno, que ellos se arreglen como puedan. Y lo cierto es que cada persona, sea referente o no, sea autoridad o no, necesita encontrarse con Jesús. Y a veces para eso son las figuras de autoridad las que apuntan al maestro, y otras veces son estos discípulos que ni siquiera tienen nombre, como el discípulo amado. Son anónimos, no sabemos ni cómo se llaman, pero sí sabemos que gracias a su intervención, Pedro se encontró de vuelta con Jesús. La última escena en la que aparece esta figura tan hermosa es en el mismo capítulo 21, versículos del 20 al 23. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús le contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué te importa? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solo dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Después de que Pedro hace las paces con Jesús y se reconcilia con Jesús, empieza a mirar al que tiene al lado. Esta figura, imagínense lo problemática que puede haber sido para una figura como Pedro. Pedro, un bravucón, alguien que todo el tiempo tiene algo para aportar, algo para decir, y de pronto está esta figura más callada, menos extrovertida, y sin embargo este discípulo amado entiende algo sobre Jesús que muchas veces a Pedro se le escapa. En ese momento Pedro, que de vuelta vimos a lo largo del Evangelio, hay como una especie de pica entre ellos dos, como una diferencia entre ellos dos. Así que Pedro le pregunta: ¿qué va a pasar con este? Y Jesús le dice: si yo quiero que este permanezca hasta mi venida, eso no debería preocuparte. Eso no es tu problema. Y de esta última aparición de este discípulo amado, que es el que escribió el cuarto Evangelio, aprendemos que un discípulo amado es el que permanece fiel hasta que Jesús vuelva, es el que persevera hasta la muerte. Quizás, como dijo San Irineo hace 1800 años, efectivamente el discípulo de Jesús llamado Juan, el hermano de Zebedeo, quizás fue el que escribió este cuarto Evangelio. Quizás efectivamente es así. Sin embargo, más allá de este dato histórico, me parece muy importante y muy valioso recuperar el valor literario que tiene la figura del discípulo amado. Porque es una figura que me permite a mí proyectarme también en él. Y preguntarme: ¿acaso soy yo un discípulo con estas características? Y también te hago la pregunta a vos, o a ti. ¿Eres un discípulo o una discípula con estas características?
nuestra forma de vivir se parece a este discípulo a quien Jesús amaba, a todas estas características que vimos que tiene un discípulo como los que Jesús puede amar. Uno de estos discípulos que están atentos a las necesidades y preocupaciones del Maestro. Uno de estos discípulos que son íntimos y que reposan en el pecho de Jesús y que por eso pueden escuchar sus palabras de cerca. Estos discípulos que son responsables por la iglesia, la familia de Dios. Estos discípulos que permanecen al lado del Señor en los momentos más difíciles y peligrosos. Uno de estos discípulos que se vuelve locos por encontrarse con el Señor, por verlo de vuelta. Uno de estos discípulos que creen, aunque parezca imposible, y aunque toda la realidad diga lo contrario. Discípulos que respetan a sus hermanos y a sus hermanas, incluidas aquellas figuras de autoridad con las que muchas veces tienen sus desencuentros. Estos discípulos que saben reconocer a dónde está el Señor en las diferentes situaciones de la vida, incluso donde no parecería lógico que apareciera. Uno de estos discípulos que justamente por su forma de vivir y de ser se convierte en una guía para los demás. O estos discípulos que permanecen fieles y que perseveran hasta que el Señor vuelva. Les pido que cierren sus ojos y que le pidan claridad al Señor acerca de cómo es su vida. Que puedan verse clara y honestamente delante de Dios. Hablábamos esta tarde con mi viejo acerca de, por supuesto que Dios nos ama a todos y que tiene que ver con su carácter, que tiene que ver con su forma de ser, su forma de existir. Dios es amor. El punto no es tanto que Dios nos ame más, sino que nosotros seamos de tal forma que no le pongamos impedimentos a la total realización del amor de Dios. Así que te pregunto, ¿qué cosas hay en tu vida que le están poniendo un límite, una traba, un impedimento a que la libertad y la plenitud creativa del amor de Dios se manifieste completamente? ¿Qué cosas en tu vida no se parecen a la vida de este discípulo amado? ¿En qué cosas no te estás comportando, no estás sintiendo, no estás pensando como pensaba este discípulo a quien Jesús amaba de una forma especial? No porque lo amara más que el resto, sino porque justamente su propia vida le daba la posibilidad a que el amor completo del Maestro se expresara. Señor, trae claridad ahora en las vidas. Espíritu Santo, ilumina los recovecos de la conciencia, ahí donde ni siquiera nosotros sabemos muy bien qué pasa, y que podamos ver de forma directa y sin impedimentos nuestro corazón, y que podamos saber exactamente qué cosas hay en nosotros que nos alejan de ser una vasija en la cual tu amor puede residir sin inconvenientes. No queremos ser como los discípulos que te dejaron solo en la cruz porque tenían miedo. No queremos ser como los discípulos que están lejos de tu voz y que no pueden escuchar tus secretos. No queremos ser tampoco discípulos perezosos, lentos en llegar hasta vos. No queremos ser tampoco discípulos que no te reconozcamos en las cosas de la vida.
Y no queremos ser discípulos que perdamos el camino. Por el contrario, está en nuestro corazón el deseo profundo de que puedas vivir con libertad en nosotros, que nuestra casa sea una casa en la que te sientas cómodo, que toda nuestra vida sea una habitación en la que seas siempre bienvenido. Libranos de ser discípulos y discípulas mediocres, de no tomarnos en serio la alegría de tu salvación, lo inmenso de tu regalo, y perdónanos cada vez que no nos desesperamos por escuchar tu voz, cada vez que nos acostumbramos a simplemente ser uno más de los 12, uno más de todos los que te siguen, y no tomarnos el desafío de ser como este discípulo amado, que aunque era anónimo, y quizás nuestra vida también permanezca así, y nadie la conozca, aunque era anónimo, este discípulo amado te conocía y te disfrutaba de una forma especial. Yo quiero hacer así. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga esta palabra a fuego en nosotros, y que en este año que empieza podamos vivir siempre con esa conciencia. De no ser uno más del montón, no ser uno más del grupo, de la gente que se denomina cristiana, o de la gente que va a la iglesia, o de la gente que se considera tu discípula, sino que nos sintamos desafiados siempre a amar de una forma especial, íntima, cariñosa, comprometida, perseverante, atenta. Gracias por invitarnos al seguimiento, Señor. En tu nombre. Amén. Muy bien. Una palabra que nos acerca mucho a lo que estamos estudiando, caminando.